Buenas noches, estamos en Observatorio Cultural, transmitiendo en esta ocasión desde el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Y hoy vamos a hablar de una exposición que se llama Exposición Encuentro. ¿Cómo ves, Valerie? Bien, Exposición Encuentro tiene un título bastante más largo que ese, pero nuestros invitados nos contarán en unos segundos. Nos acompañan hoy Eduardo Aguilar, estudiante de composición, Itziar Fadrique, ¿lo dije bien? Sí, Fadrique. Y el doctor Julio Estrada. Sé que no quería que le dijera doctor, pero lo siento, lo tenía que hacer. Julio, tranquilamente. Bienvenidos. Julio, este proyecto se genera del SUICREA. Lo generas tú como coordinador del SUICREA. ¿Qué es el SUICREA? Empecemos por ahí. Mira, justamente hace un año, el rector Graue decidió la creación de un seminario universitario de investigación en creación artística. Esto con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional a cargo del doctor Ken Oyama. Este seminario, hay 20 o 23 seminarios en total dentro de la universidad, están dedicados a desarrollar ideas nuevas que mediante la discusión académica podamos alcanzar metas como, por ejemplo, qué hacer con la creación en las artes dentro de una universidad. Digamos, hoy tenemos, en los últimos 10 o 15 años, hemos logrado tener 4 facultades de arte. Bueno, está la Facultad de Arquitectura, que es la más antigua, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Artes y Diseño, apenas creada, y la Facultad de Música. Son ya, digamos, un espectro bastante importante para considerar que las artes han pasado a un nivel distinto de lo que podría ser por fuera de la universidad. Seríamos escuelas de música, conservatorios, etc. Tenemos hoy posgrados en arte, y un posgrado implica investigar. Y una de las funciones de investigar no es solamente la historia del arte, como tenemos, por ejemplo, en el instituto al que pertenezco de investigaciones estéticas, sino investigar el proceso de crear. El proceso de crear implica una nueva forma de conocimiento. El artista lo que genera son percepciones, imagina cosas. Esas percepciones las diseña para poderlas representar y transmitirlas eventualmente a un intérprete o directamente mediante máquinas, mediante procesos directos, para ser a su vez percibidas por otros. La sustancia con la que nos comunicamos los artistas y con las que comunicamos a los demás se llama percepción. Y es una distinta manera de conocer, mediante la experiencia sensorial, la experiencia afectiva, la experiencia emotiva. Y eso dentro de una universidad llama la atención. Es un problema que tienen todos los países hoy. Es un problema moderno. Es un problema qué hacer con los artistas dentro de una universidad. ¿Debe de investigar un artista? A lo mejor sí, a lo mejor no. Hay algunos que sí requieren de investigar, hay otros que no. El caso más curioso es, ¿investigaría Van Gogh o investigaría Schubert? Quizá no, pero ¿Bach investigaba? Seguramente que sí. Beethoven investigaba, Brahms investigaba, Stravinsky investigaba. ¿Los maestros del arte contemporáneo investigan o son todos intuitivos? ¿Ya hay algún interés o algún cruce con lo científico desde las investigaciones de este seminario? Como podría ser el caso de esta exposición, digamos, pero intrínsecamente desarrollan también algún cruce con la investigación científica en relación con el arte. Pues el arte y la ciencia pueden estar tan relacionados como lo pueden estar las artes entre sí. Por el momento en la universidad las artes están muy poco relacionadas. Tenemos 3 escuelas de música importantes en Coyoacán y sin embargo muy pocas en el resto de una enorme ciudad gigantesca. Tenemos la Facultad de Artes que está en Xochimilco y sin embargo desde la fundación de Ciudad Universitaria, letras y arquitectura están dentro de este campus. Lo primero que tenemos que hacer es reunir a los artistas para intercambiar ideas, y este es uno de los primeros aspectos, el intercambiar conocimientos, el entender que muchos de los mecanismos que tenemos dentro de una disciplina, tratados exclusivamente como si fueran solo de esa disciplina, le pertenecen a todos los demás también.
Por ejemplo, diseñar no es solamente parte de un proceso plástico, arquitectónico. Se diseña en danza, como se diseña en poesía, o se diseña en dramaturgia, o se diseña en música. El diseño es una manera de preparar lo que se va a representar como obra. Luego, entonces, primero, o sea, la prioridad es comunicar a los artistas entre sí. Un segundo aspecto es, sí, tenemos que ver con las ciencias, claro, tenemos que ver con las humanidades, claro, y con las ingenierías también. El mundo hoy es complejo. ¿Quién prescinde de las nuevas tecnologías? Nadie. ¿Quién prescinde de las ciencias o de las humanidades? Un descubrimiento científico provoca una nueva imaginación, en ciencia, como en humanidades, como en tecnologías, como en artes. Por lo tanto, dentro de las universidades tenemos el privilegio de compartir esa información, de discutirla en los distintos niveles y en las distintas áreas en las que estamos. El seminario lleva un año. ¿Qué dices, no? ¿Qué proyectos has desarrollado aparte del que hoy nos tiene aquí reunidos? Se creó por decreto hace un año. Comenzamos a funcionar realmente en septiembre. Hicimos una encuesta que se llama El estado del arte dentro de la universidad. ¿Qué es lo que piensan los estudiantes, los profesores, los investigadores, los funcionarios universitarios respecto del arte? Y nos damos cuenta que el arte ocupa un lugar ínfimo. Entonces no piensan mucho en general sobre el asunto. No se piensa demasiado. O sea, el arte se piensa más bien como la cereza del pastel. Cuando se dice arte, se dice, bueno, vayamos a un concierto, hagamos una exhibición de pintura. Se habla de la creación como el objeto ya realizado, pero no de todo lo que nos conduce a realizar el objeto. Entonces nosotros queremos echar marcha atrás en ese aspecto y revisar qué es lo que nos condujo a crear ese objeto o ese conjunto de objetos. Todo el proceso. Todo el proceso. Y ese proceso creativo es complejo. Es tan complejo como puede ser para un físico describir qué es lo que está ocurriendo en un fenómeno natural. Es complejo como puede ser la evolución en biología o como puede ser las ciencias sociales. Entonces, una encuesta nos sirve para saber con quién estamos relacionados dentro de la propia universidad y para ello también qué es lo que debemos de modificar. Y este proyecto, Itziar, la exposición Encuentro, abarca distintas facetas. ¿Nos puedes platicar un poco en qué consiste? Yo me quiero detener primero en el título completo de la exposición Encuentro para un poquito detenernos en por qué tiene ese título y por qué es tan largo. Sí, la exposición se llama Estado del Arte, de la Creación del Arte en la UNAM. Y pues lo que estamos tratando de abordar es una exhibición de las distintas disciplinas artísticas, pero desde el tronco común del proceso creativo, ¿no? Este estado de investigación del proceso creativo que hace todo artista para realizar su obra. Entonces, esta exposición se divide en dos distintos tipos de actividades. Por las mañanas tenemos laboratorios de creación en los que las personas pueden venir a experimentar directamente lo que es crear, pero no solamente de una manera, digamos, espontánea o como lo haríamos sin guía, ¿no? Hay catedráticos universitarios que son especialistas en el acto de crear, ¿no? Que tienen obra y que además son maestros de estas facultades que nos van a guiar a través del proceso, porque no es algo que se dé así de manera espontánea, ¿no? Entonces, durante las mañanas pues se puede venir a experimentar lo que es pintar o lo que es hacer dramaturgia, o podemos venir a preguntar cómo se hace un poema o cómo es que se hace una creación musical. ¿Hay que inscribirse en alguna parte para venir o hay algún requisito? ¿Es necesario ser estudiante de la UNAM? No, en principio está abierto a todo el público, ¿no? A todas las personas que quieran indagar en este tipo de expresión artística, y pues está abierto a todas las personas que quieran participar y que tengan inclinación, ¿no? Y los que quieran venir y quieran revisar la programación para ver por cuál de estos talleres se interesan más, ¿dónde lo pueden consultar? Bueno, tenemos una página en Facebook donde estamos subiendo toda la información que se puede encontrar así a través del nombre del seminario, que es suicrea.unam.
Y ahí estamos todos los días posteando las actividades que realizamos, los currículums de las personas que nos están ayudando, los que colaboran con nosotros, y si no, venir directamente aquí para que se lleven pues, la programación impresa de nuestras actividades. ¿Y la segunda clase de actividades, aparte de los laboratorios? Sí, bueno, esta segunda parte es por las tardes, donde tenemos encuentros tipo charla, donde vienen los catedráticos de la UNAM a hablar sobre su obra, a explicar cómo es el proceso creativo de ellos, personal, o para discutir distintos temas en torno a la creación artística que se pueden abordar desde distintas perspectivas, como pues, la cognitiva, por ejemplo, el aspecto psicológico o científico de la filosofía de la ciencia en torno al arte, ¿no? Las reflexiones que hay y que todos nos preguntamos sobre el proceso de crear, ¿no? Pero ya desde una perspectiva pues, de las personas conocedoras del tema, ¿no? ¿Por qué nos dices algunos de los nombres de estas personas que están dando los laboratorios o las mesas de reflexión? Hay nombres muy interesantes, ¿no? Sí, pues la verdad tenemos unos catedráticos de primera o unos expositores que vale la pena conocer. En el área de literatura tenemos a Hugo Iriart, ¿no? Que va a dialogar con Rita Eder, que es una investigadora del Instituto sobre el proceso creativo. Tenemos a Pablo Kubli, que nos está haciendo un mural de 15 metros que vamos a tener aquí hecho de tinta china sobre papel arroz. Tenemos a Pedro Serrano, poeta de la Facultad de Letras. David Huerta, también otro poeta pues ya de mucha trayectoria. Tenemos en arquitectura a Dino del Cueto, al taller Max Cheto de la facultad que nos está apoyando en todas estas actividades. Y tenemos algo muy especial, que es un encuentro sobre arte y discapacidad. Es un tema que no se trata casi, el arte y la discapacidad. Entonces va a venir un taller de sordomudos, un fotógrafo ciego, una fotógrafa que es música al mismo tiempo, y va a venir... Viene una persona que tiene una discapacidad del cuerpo que hace poesía, ¿no? La persona que hace teatro para sordos, pues es sordo, ¿no? Y es un tema muy interesante, ¿no? Esta visión del arte desde otras perspectivas también. ¿Tiene alguna perspectiva comunitaria todo esto? ¿Esperan generar distintos tipos de comunidades o más bien es un acercamiento del público general y sobre todo los universitarios a las artes? Pues nos interesa primero generar estos lazos entre los artistas universitarios, ¿no? Porque nosotros que venimos del área de música no teníamos contacto con los arquitectos, ni con los de letras, ni con los de artes plásticas, y estamos separados unos de los otros. Entonces, esta primera fase del seminario tratamos de entablar esos lazos entre los distintos creadores de la universidad, con miras a que podamos trabajar de manera interdisciplinaria, sobre todo en este apartado de la investigación del proceso creativo. Bueno, este proyecto incluye además una parte más, además de las actividades que acabas de mencionar, está el túnel de los sentidos. Hablaremos de esto regresando al corte, ¿les parece? Estamos de regreso desde el MUCA en Ciudad Universitaria, hablando de la exposición Encuentro, Estado del Arte, de la creación del arte en la UNAM. Fuera del aire estábamos platicando sobre 4 espacios que nos contaron de una forma muy vívida. Quiero que de la misma manera le cuenten a las personas que están en casa qué pasa en estos 4 espacios. Vamos a empezar por el primero, el Pabellón de las Artes. Ya. Bueno, el Pabellón de las Artes, este es un gigante, el MUCA, eso es una cosa inmensa. ¿Y qué puedes hacer aquí dentro? Entonces, la mejor idea fue crear un objeto. Entonces partimos de la idea de un elemento que fuese una espiral, que permitiese alojar a los distintos laboratorios y alojar a los encuentros. Y dentro de esa espiral colocar una serie de preguntas sobre lo que es el arte. Preguntas a la persona, al otro, a un sujeto en particular, que es el que va a leer, con la oferta además de llevarse un libro. Llévate un libro. Todos los libros que tenemos son libros de arte. La gente viene, se lleva el libro, algunos se llevan el libro y ya no vuelven, algunos vuelven para llevarse otro libro y algunos, aparte de llevarse el libro, se quedan a los encuentros. Entonces es un atractivo. Ahora, una de las ideas de los laboratorios es que
es una manifestación espontánea. Por ejemplo, en música tenemos a la Fontegara y a la Camerata Melancolía. Ayer, el día del estreno de estas actividades, el martes, hubo un ensayo de la Fontegara. Están ensayando y el público les hace preguntas. ¿Qué es lo que están tocando? Ah, pues está la obra de Telemann. ¿Y cómo tocan esta parte? Bueno, pues, a mí se me ocurrió preguntarles, ¿ustedes podrían tocar solo las notas, lo que está ahí? Sí, se rieron un poco y comenzaron a tocar una música que estaba correcta. Dije, ¿y ahora podrían tocar con toda la intención, con todo el conocimiento, con toda la búsqueda histórica que han hecho? Y comenzaron a tocar y era totalmente sublime. Fue de los momentos más conmovedores y fue con lo que cerramos la primera parte en la mañana. Fue realmente una iluminación en la que, sí, justamente el conocimiento tiene que dedicarse a describir qué es lo que ocurrió ahí cuando conviertes la música en algo más, en esa sustancia que está más allá de las notas escritas, ¿no? En donde es emoción, en donde es afecto, en donde es belleza pura. Eso es realmente con lo que estamos en pleno contacto. Y parte de todo este proyecto es la pared de adobe, el túnel de los sentidos, que está a cargo de Eduardo, que fue el ganador del concurso. Hubo un concurso, ¿no?, para seleccionar. Laboratorio de creación musical en la Facultad de Música y en el Instituto de Estética, sí. Platiquemos del laboratorio primero. Bueno, la idea del laboratorio es algo interesante. En esta facultad, en arquitectura, se crearon los primeros talleres de arte. La idea de taller es, bueno, el maestro le enseña al alumno cómo hay que hacer las cosas. La idea de laboratorio, el maestro le enseña a investigar al otro, lo induce a investigar su propio proceso creativo. Lo confronta con el proceso de crear sin darle recetas. O sea, no formamos compositores, sino creadores de música. Es un gran contraste, porque el compositor se sabe la receta y lo puede hacer muy bien. Pero aparte de eso, nosotros postulamos la idea de que en un laboratorio universitario, eso es justamente lo que nos hace universitarios, tienes la obligación de investigar asociado a tu crear. Ya después harás lo que tú quieras con tu obra, pero al menos has aprendido que el proceso que te lleva a crearla te exige investigar, te exige saber escribir, saber describirla, saber entenderla, saber soñarla. ¿Y cómo es ese laboratorio? ¿Dónde comenzamos? Bueno, hay unos seminarios muy informativos sobre la teoría básica de la música, una teoría que es mucho más científica que las teorías supuestas que se dan en las escuelas, y en contraparte a esto, un seminario de investigación. El alumno se recuesta en una mesa y comienza a soñar en vivo, un sueño despierto, cosas que no tienen que ver con música. Ve un objeto que se mueve, etc. Y lo que hacemos es convertir los movimientos que el otro está observando como espectador de su propia imaginación, los convertimos en su equivalente a ritmos y a sonidos. Este proceso es totalmente nuevo y tiene que ver con procesos psicoanalíticos. No nos dedicamos para nada a lo patológico. Ya estamos bastante locos como para que aparte nos dedicáramos a algo más así. Y se trata de averiguar, o sea, de reforzar la idea en el estudiante de que su imaginación es el aspecto más valioso, que sin imaginación en arte no se puede ir a ningún sitio. ¿Y participan solamente músicos de la...? Generalmente sí, pero puede llegar ahí alumnos, ha llegado mucha gente de muchas otras disciplinas artísticas o incluso científicas o humanísticas, y les interesa conocer qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, gente que viene de un conservatorio y entra ahí, dice, pero ¿de qué se trata esto? Se le caen todos los postes, ¿no? O sea, se le cae la mesa, ¿no? O sea, ya no se trata de escribir. El músico está formado a través de un código. Los músicos escribimos en clave Morse. Parece que solamente así nos entendemos. Y este laboratorio lo que hace es generar objetos analógicos
que permitan al otro transmitirlo por medio del dibujo, por medio de la palabra, por medio de cambios que no están en código. Y eso hace muchísimo más fácil, más directo, más espontáneo, pero no más simple el proceso. Porque en la medida en la que es muy sencillo, te permite ir creando distintos niveles de conocimiento e irlos combinando, irlos mezclando, irlos elaborando para tener un conocimiento más a fondo. Eduardo, ¿cuál fue tu experiencia en este laboratorio y cómo llegaste a crear la pared de adobe? Cuéntanos cuál fue el sueño que tuvo como resultado en la pared. ¿Cuál fue tu sueño? Que, bueno, al laboratorio llegué por accidente, digamos. Yo entré a la Facultad de Música. ¿Ibas pasando por ahí? Sí, no, sin saber de música y a la clase que me asignan de composición, ¿no? Es normal. Y para mí fue muy interesante entrar en conocer la música clásica. Yo no había escuchado nada de eso antes. Yo vengo de Oaxaca y tiene otra música, ¿no? ¿Qué música? La música del radio, la música tradicional, la música de las bandas de viento. Oye. Y no estaba tan enfocado en eso, pero a la hora de... Pero me gustaba imaginar desde antes de saber que lo que imaginaba era música, ¿no? O sea, yo tengo memoria de los 4 años estar golpeando un tanque de gas y estar prolongando los sonidos de la cáscara metálica, estar imaginando, o ya después más grande, de estar escuchando música y modificarla en mi mente, llevarla hacia otros lados que no está, confrontar la realidad con mi imaginación. Y de repente entro a la clase de Julio y es lo mismo, es la imaginación, es un lugar dentro de la escuela donde se valora lo mismo que yo. Y para mí, pues, bueno, lo bueno es que fue al siguiente año de entrar al propedéutico de la escuela de música, ¿no? Ni tiempo me dio de acostumbrarme a la tradición bien, pero estuvo bueno, pues, y empecé a regresar todo eso que había dejado un año pasivo, los sueños, la imaginación, todo lo que había dejado, y me había concentrado en hacer piezas que obedecían a estructuras predefinidas y que uno las tenía que jugar con esa estructura, digamos. Te dejaban hacer un preludio con cierta escala. Estás jugando con 2 objetos que no parten de tu imaginación, que te los dan y tú elaboras algo con eso. Y obviamente usas la imaginación o la creatividad para hacer algo inventivo con eso, el estilo. Pero no es la materia a la que pertenece, la que hay en tu cabeza, ¿no? Claro. Y bueno, esa fue mi experiencia. ¿Cómo llegaste a la pared de adobe? La pared de adobe... ¿Y qué es? El público que llegue aquí, ¿qué va a experimentar? Bueno, la pared de adobe es ese túnel que está ahí atrás de la cortina negra. Y antes lo llamaba yo un tapete textural. Tuve el sueño de estar tocando una música, estar tocando una textura crujiente de pedazos largos como huesos que se empezaban a trozar poco a poco y se volvían pedazos más pequeños, cada vez más pequeños, hasta llegar al grano, a una cosa casi de polvo, ¿no? De repente ese polvo se empezaba a hacer áspero, empezaba a tener cierto dolor. Dolor, le digo, no sé, la emoción, ¿no? Pero está referido a lo táctil y a lo sonoro. Y por ejemplo, este paso sería lo que para mí eran los huesos o esta textura crujiente, la escuchaba como... se empezaban a trozar. Después de estar en polvo, se empezaban a desmoronar como torromotes, como grumos, ¿no? Como viento. Después de ese viento, empezaba a volverse filamentos. Un filamento. Y el filamento visto más pequeño es un cabello. Muchos filamentos son cabellos. ¿Sí? Este aire que me sale por los dientes, por los hoyitos de los dientes, son como cabellos para mí, ¿no? Y empieza a entrar saliva, empieza a ver como algo húmedo, como la plasta de cabello en sí mismo. Si se empieza a mojar, es una caca ahí de lodo, ¿no? O sea, ¿Qué les... Oye, Eduardo, como
se nos va a acabar el tiempo. Ok. Finalmente, esta es una especie de túnel de sensorama, donde tienes una experiencia táctil, olfativa, auditiva, incluso visual, en el sentido que es el único sentido anulado, pues, ¿no? Es justamente ¿esto sería sinestesia o multidisciplina o cómo lo considerarías tú? Pues yo creo que es lo mismo, o sea, lo que estoy viendo está sonando y Lo que estás tocando está sí, sonando y digo, muriendo. todos sabemos que esto es rasposo, ¿no? Nadie dice, es un foamy, es aire, ¿no? Pero esto es... Nos tenemos que ir, Eduardo. Ok. Hay que invitar al público a que venga a pasar en este túnel, a tener esta experiencia multisensorial de todos los sentidos. Y además las mesas de reflexión y los laboratorios. Y para mayor detalle, pues la información está en la página web. ¿Cuál es, Valerie? La página de Facebook, suicrea.unam, así lo buscan en Facebook. No está abierto el sábado. Estamos de martes a viernes. De martes a viernes. 11 de la mañana a 6 de la tarde. Hasta el 20 de mayo. Hasta el 20 de mayo. El museo sí está abierto el sábado, Ok, pero no vaya. pero no tenemos estas actividades, ¿no? Bueno, Itziar, Julio, Eduardo, muchas gracias. Valerie, Gracias. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Vengan al Museo Universitario Vengan al MUCA. de Artes y Ciencias, de Ciencias y Artes, aquí junto a Rectoría. Buenas noches.